la clase participativa. Y al decir participativa es que a quienes nosotros podamos preguntar intervengan, o cualquiera puede intervenir, pero por sobre todo, ahorita viene el planteamiento de dudas, y esas dudas solamente pueden nacer de ustedes, para que nosotros podamos responder a esas dudas que ustedes tengan. Así es que esperamos que tengan a la mano su código de comercio y que empecemos con la clase. Veamos algunas de las dudas que puedan darse para que pregunten ahora mismo y vamos así desarrollando la cátedra. Dejo abierto el micrófono. Está también presente la profesora para cuando tenga que intervenir. Buenas tardes, doctor, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, empecemos pues. ¿Qué dudas tienen? Nadie tiene dudas. Si les planteas un caso, doctor, y con base en ese arrancan, a lo mejor empiezan a surgir dudas. Pues... Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Ignacio. Fíjese que estaba observando a mí me queda duda con respecto al tema del un juicio ejecutivo por la acción cambiaria con relación a la forma esa que se utiliza de regreso. Usted tal vez sí me aclara, por ejemplo, yo entiendo que cuando, por ejemplo, estamos con digamos, el acreedor, o mejor dicho, con la persona es que esa parte, la verdad, yo entendería que no, cuando es por la vía de regreso, es porque iniciamos con, por ejemplo, se me ocurre ahorita decirle el endosatario. Usted tal vez podría ampliarme sobre esa parte. Muchas gracias. Bien, Carlos Ignacio. Empecemos. Vean el artículo 1 del Código de Comercio. Aplicabilidad. Establece, los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles, ¿sí? Cosas mercantiles, se regirán por las disposiciones de este código y en su defecto por las del derecho civil que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. En el artículo 4 del Código de Comercio siempre establece, son cosas mercantiles. Numeral 1, los títulos de crédito. Respecto de lo que planteaba Carlos Ignacio, se refiere al proceso ejecutivo en sí y contra quienes se van a plantear los juicios ejecutivos de acción cambiaria. En el triángulo que se les puso a la vista en las clases anteriores, se hacía ver que existe un librador, un beneficiario y un librado. Lo que nos confunde muchísimo cuando entramos al área procesal y especialmente en títulos de crédito, es que nosotros traemos en la cabeza, en derecho por derecho civil y procesal civil, es que existe un acreedor y un deudor. En el derecho mercantil, en los títulos de crédito,
ese acreedor y ese deudor se convierten en librador, beneficiario, librado, aceptante o avalista. Y por el otro extremo, los endosantes, endosatarios y libradores. Y ahí parte una línea que dice que cuando vamos a cobrar un título de crédito y este no nos es pagado por el librado, entre paréntesis, deudor, ejercemos una acción procesal. Y esa acción procesal se denomina acción cambiaria, mediante la cual el tenedor del título, que puede ser el propio beneficiario o en uno de los endosantes, porque es el último que lo posee, va a ir a cobrar, va a ir a exhibir el título para que le sea pagado. Si no le es pagado, o en su caso no le es aceptado, dependiendo del título y dependiendo de la forma de vencimiento, puede protestarlo o no, y promueve la acción en la vía ejecutiva. Cuando es contra los principales obligados, una acción cambiaria directa. Y si es contra el resto de signatarios, se denomina la acción cambiaria de regreso. La duda es, para Carlos Ignacio, ¿en qué momento voy yo a delimitar la acción cambiaria directa y la acción cambiaria de regreso? Y especialmente, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Y el procedimiento a seguir lo vamos a encontrar en primera norma, después voy a hacer mención a otras, en el artículo 1039 del Código de Comercio, que nos da 3 vías, pero yo les voy a agregar una cuarta vía. La primera vía que establece el Código de Comercio es el juicio sumario. La segunda vía es el juicio arbitral. Y la tercera vía es el juicio ejecutivo, que está en la tercera parte del 1039. Y una cuarta será cuando en el Código de Comercio una norma específica indica que será motivo de ese artículo o de esa institución un juicio oral o un juicio ordinario. Es decir, va en contra de lo que dice el 1039. Por ejemplo, en asambleas ordinarias, en sociedades mercantiles, pueden haber impugnación de agendas. Será un juicio voluntario, puede ser un juicio sumario e inclusive un juicio ordinario. Pero es una norma que va a decir lo contrario del 1039. En el 1039, ya para juicio ejecutivo, vamos a encontrar en la parte tercera que indica que son títulos ejecutivos el propio título o el acta de protocolización del título. Pero ¿cuál es en sí lo que nos va a dar la solución? Vean el 615, Carlos Ignacio, del Código de Comercio. Y establece ejercicio de la acción. La acción cambiaria se ejercitará en caso de falta de aceptación o aceptación parcial. 2. En caso de falta de pago o pago parcial. 3. Cuando el librado o el aceptante fueren declarados en estado de quiebra, de liquidación judicial, de suspensión de pagos, de concurso o de otra situación equivalente. Leamos el 616 para ir encontrando la línea. Acción cambiaria. Aquí se va a referir a todos. La acción cambiaria es directa cuando se deduce contra el principal obligado o sus avalistas. ¿Quiénes son los principales obligados, Carlos Ignacio?
el librado y sus avalistas. Esa es acción cambiaria directa. Y de regreso establece el código cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. ¿Quién es otro obligado? Los endosantes y endosatarios y el librador. Los endosantes y endosatarios y el librador. Y les voy a agregar otro sujeto. El avalista de los endosantes. Puede, al momento de un endoso, el endosatario decirle, mira, me está pidiendo el endosante que garantice este endoso. Solo va a garantizar ese endoso. Pero eso es para complicarse el problema y no quiero complicárselo. ¿Cuándo yo voy a ir en la vía de regreso? Voy a ir en la vía de regreso cuando voy a demandar a los endosantes o endosatarios a través del procedimiento de acción cambiaria. Voy a ir entrando al tema. ¿Qué voy a pedir en la demanda, Carlos Ignacio? Tanto de acción cambiaria como en la de regreso voy a pedir. Vean el 617. Mediante la acción cambiaria, el último tenedor del título podrá reclamar el pago. ¿Quién es el último tenedor? El último tenedor es el beneficiario. Pero si el beneficiario endosó el título, el último tenedor va a ser el endosante, la persona que posee el título por virtud de endosos. ¿Qué voy a pedir? Del importe del título, es decir, vengo a demandar por 50,000 quetzales. O en su caso, la parte no aceptado pagada. Vengo a demandar 25,000 quetzales de esos 50,000 quetzales que me debía porque solo me pagó la mitad. 2. De los intereses moratorios al tipo legal desde el día de su vencimiento. Además le agrego los intereses moratorios. Ahora, si hay intereses ya pactados, voy a demandar los intereses pactados más intereses moratorios. 3. De los gastos del protesto en su caso y de los demás gastos legítimos, incluyendo los gastos del juicio. Demando, señor juez, el pago de capital, intereses, gastos y costas procesales. Y el numeral 4 establece de la comisión de cambio entre la plaza en que debería haberse pagado la letra de cambio y la plaza en que se haga efectiva más los gastos de situación. Eso es para títulos de crédito en moneda extranjera. Si el título no estuviera vencido, de su importe se deducirá el descuento calculando el tipo de interés. Bien. Pero ¿cuándo va a tener efecto este? Vean el artículo 630. 630 del Código de Comercio. Procedimiento. El cobro de un título de crédito dará lugar al procedimiento ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito, salvo que el protesto fuere legalmente necesario. Para los efectos del procedimiento, se tendrá como domicilio del deudor el que aparezca en el título. Subrayan ese artículo. Este artículo lo cruzan con el 1039, porque está en el párrafo tercero, porque está indicando aquí que el procedimiento es ejecutivo. ¿Por qué hice mención del artículo 1 del Código de Comercio? Porque a través del artículo 1, la ley está indicando que vamos a utilizar de forma supletoria el Código Procesal Civil y Mercantil o el derecho común. Entonces, en el Código de Comercio no está el proceso, ¿verdad? Sino lo está en ¿dónde? El juicio ejecutivo está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Además, en este artículo 630 y en el 1039 agregan los artículos 294 y 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Lo voy a repetir. 294 y 327 del Código Procesal Civil y Mercantil.
es el juicio ejecutivo común. Ahora, si esos títulos conllevan una garantía, ya sea una prenda o una hipoteca, aplicarán el artículo 631. Voy a leerlo. El bono de prenda deberá presentarse al almacén correspondiente. Para su cobro, el que se regirá por las disposiciones de la ley específica. Entonces, aquí pueden agregar también la ley de almacenes generales de depósito que tuvieron que haber estudiado el semestre pasado. La ley de almacenes generales de depósito, que son sociedades mercantiles especiales. ¿Autorizadas por quién? Por el Banco de Guatemala y supervisadas, valga la redundancia, por la Superintendencia Bancaria o Superintendencia de Bancos. Entonces aquí vamos formando la idea, pues, cómo es el procedimiento ejecutivo de acción cambiaria. Es el mismo del 327, el mismo, no cambia. Lo único que va a cambiar es que ustedes van a indicar en la demanda que se trata de acción cambiaria porque vienen a demandar por virtud de un título de crédito. Un cheque, un pagaré, una letra de cambio, un debenture, un bono de prenda, un certificado de depósito, los que vamos a estudiar más adelante. Plantean la demanda. ¿Qué voy a acompañar a la demanda? ¿Y a quién voy a demandar? La ley establece que en el 630 que leímos, que mi medio de prueba va a ser el propio título, es decir, el cheque, el bono de prenda, la letra de cambio, el pagaré, el debenture, el título de crédito que hizo valer esa relación causal o relación subyacente. ¿A quién voy a demandar? Puedo demandar al librado, que es el deudor, o a sus avalistas, acción cambiaria directa. ¿Puedo demandar en la vía de regreso también? Sí, contra todos los demás signatarios del título. ¿Puedo decidirme solamente por demandar al avalista? Sí. El avalista puede decirle al juez, señor juez, primero tenía que demandar al librado, ¿no? Porque la ley está indicando que puede ser a cualquiera de los dos o a los dos a la vez. Si yo detecto que no puedo embargarle bienes o no puedo localizar ni al librado ni al avalista, me puedo ir contra los otros signatarios en la vía de regreso. Solamente que le voy a decir después, vengo a demandar a Juan Pérez en la vía de regreso. ¿Por qué? Porque él es un endosante o endosatario. O contra todos ellos. Pero, ¿puedo demandar en la vía directa y en la vía de regreso a la vez? Sí. Demando a los principales obligados como demando al resto. ¿Por qué? Porque son solidariamente responsables. Y no pueden venir a decir, señor juez, usted no debe haberle dado trámite porque primero tuvieron que haber demandado a las partes principales, ¿no? Todos van a tener la obligación de pagar en forma solidaria. Entonces, en la vía de regreso, yo demando al resto o a los sujetos accesorios o secundarios de un título de crédito a través de un juicio ejecutivo. Señor juez, vengo a demandar a Juan Pérez o Ovidio Parra por la cantidad de 50,000 quetzales en virtud de que libró una letra de cambio libre de protesto que debió haberme pagado en tal fecha y no lo hizo. Y vengo a demandar esto, el pago total, el pago parcial, no me lo aceptó, gastos, etc. Puedo plantear medidas precautorias y embargue el sueldo, embargue las cuentas bancarias.
las utilidades que obtenga de las sociedades mercantiles a las cuales él pertenece como socio, cualquier cosa. Lo demando, como puedo demandar a los endosantes o endosatarios. Les corren audiencia por 5 días. Al correrles audiencia por 5 días, el tribunal va y notifica a la parte demandada o a las partes demandadas. ¿Qué deben de hacer? Llegan con ustedes Ángel Andrés y le dice, bueno, llega Carlos Ignacio con Ángel Andrés y dice, fíjate que me demandaron. Y me demandaron por este título. Puedes llevar la defensa. Entonces Ángel Andrés tendrá que decir sí o no. Porque primero tendrá que analizar si se cumplieron con todos los requisitos de la demanda y si el título reúne los requisitos para ser demandado. Y con base a eso, y aquí viene la única diferencia, es que en los juicios de acción cambiaria solo voy a poder plantear las excepciones del artículo 619 del Código de Comercio, no las del 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, sino solamente las del 619 del Código de Comercio, que vamos a irla viendo uno a uno. Contesta la demanda en sentido negativo. 2, se opone a la demanda. Y 3, puede interponer las excepciones perentorias en este caso. Quiere decir que se van a resolver hasta sentencia. Una vez evacuada la audiencia, se abre a prueba. Y todos los medios ofrecidos como medios de prueba deben de aportarse en el momento procesal de ese periodo de prueba. Finalizado el periodo de prueba, el juez va a dictar sentencia. Y en la sentencia va a declarar con lugar o sin lugar contra el demandado o los demandados que hayan planteado. Pero si hay un demandado que paga, me embargaron el sueldo, no puedo trabajar, sin eso me embargaron mis cuentas, se cerró mi negocio, entonces prefiere pagar. Y le paga a la parte demandante o actora. Entonces le da derecho a repetir contra los demás a quienes él liberó en su oportunidad. Entonces ahí opera el 618. A lo que voy es que esta obligado en vía de regreso no la vayan a confundir, porque dice obligado en vía de regreso. Se está refiriendo a la persona que pagó el título por virtud de la demanda. Entonces él tiene derecho a repetir contra el resto para recuperar lo que él pagó. Y él va a demandar de nuevo en vía de regreso, ya sea al librado, al avalista, a los demás endosantes endosatarios, porque él pagó. Ahora, no va a hacerlo en la vía de regreso, o no puede hacerlo en la vía de regreso, el librado, porque él era el principal obligado. En contexto, ese sería el procedimiento. Pero ¿por qué voy a demandar? 1, porque no me pagó. 2, porque me pagó parcialmente. 3, porque no me aceptó. Esto es para determinados títulos de crédito, cuando el título de crédito requiere de aceptación. Si no requiere de aceptación, bastará con que no le pague. Pero si requiere de aceptación, primero tengo que ir que me acepte para que se convierta en el principal obligado. Y después de que me haya aceptado y se le haya dejado un plazo, ya puedo irle a cobrar. Entonces, puedo también demandar por no aceptación o por aceptación parcial. Para el efecto, lo mejor es levantar el protesto para establecer que no me aceptó. Porque si no me aceptó es porque no me va a pagar.
Para el caso específico de la letra de cambio, la única forma es cuando es a ciertos días vista. Pusieron a la vista el título, ya lo vamos a indicar más adelante, y no aceptó, levanto el protesto. ¿Cuándo debo levantar entonces el protesto? El protesto lo debo levantar cuando el título indique con protesto. De lo contrario, no tengo por qué levantarlo. Bastará, de acuerdo al 630, con presentar el título mismo. Vengo a demandar a Ovidio Parra por esta letra de cambio que no me pagó. Libre de protesto. No tengo que levantar nada. Pero, si el título sí tiene que ir con protesto, porque lo dice el título, deben levantar el protesto. Entonces ya vimos los requisitos que debe de llenar un protesto. Y no voy a presentar al tribunal el acta de protesto, sino que ese protesto lo tengo que protocolizar para convertirlo en instrumento público. Ahí entra el derecho notarial. Y lo que voy a presentar como título ejecutivo es el acta, es la protocolización, el testimonio de la protocolización del protesto. Es decir, lo protocolicé, lo convertí en escritura pública y mi obligación notarial, ¿cuál es? Enviar el testimonio especial al archivo de protocolos y la parte interesada extenderle un primer testimonio. Eso es lo que voy a presentar como título ejecutivo. Pero vuelvo a reiterar, ¿cuándo? Cuando el protesto es obligatorio. No voy a presentar el acta notarial, sino voy a presentar la protocolización del acta notarial. Cuando es obligatorio el protesto o en el caso de la letra de cambio, cuando la aceptación es obligatoria. Lean el artículo 451 del Código de Comercio. José Antonio, ¿puede leerlo? José Antonio, ¿puede leer el artículo 451? Jorge Santiago. Sí, Lick, ahorita se lo lee. El 451, ¿verdad, Lick? Sí. Ok. Artículo 451. El 451 indica, es la sección segunda de la aceptación. Aceptación obligatoria. Las letras de cambio pagaderas a cierto tiempo vista deberán presentarse para su aceptación dentro del año que siga su fecha. Cualquiera de los obligados podrá reducir ese plazo si lo consigna así en la letra de cambio. En la misma forma, el librador podrá además ampliar el plazo y aún prohibir la presentación de la letra de cambio antes de la determinada época. Gracias, Jorge Santiago. Servir. Entonces, cuando diga con protesto, levanta el protesto. Si no lo dice, bastará que presente en el tribunal el título. Punto. Pero en el caso de la letra de cambio a cierto tiempo vista, sí debo protestarla porque la aceptación es obligatoria. ¿Y cómo voy a demostrar que lo presenté en tiempo para ser aceptada? Nada más con acta notarial. Si la acepta, no tengo necesidad de levantar acta notarial. ¿Por qué? Porque el librado o la persona que acepte va a firmar: acepto hoy, 22 de febrero del 2022, esta letra de cambio. A partir de esa fecha empieza a correr el plazo. Vean ahora, localicen en el Código de Comercio las formas de vencimiento de una letra de cambio. Artículo 443. Buenas tardes, Ingrid.
Es el artículo 443, Léalo, por favor. formas, Ingrid. formas de vencimiento. La letra de cambio puede ser librada 1 a la vista, 2 a cierto tiempo de vista, 3 a cierto tiempo de fecha, 4 a día fijo. La letra de cambio con otras formas de vencimiento o cuyo vencimiento no esté indicado se considerará pagadera a la vista. Gracias. Bien. ¿Cuándo una letra de cambio es a la vista? Estas letras de cambio deberán presentarse dentro del año que siga a la fecha de su creación. Es decir, si se creó la letra de cambio con fecha hoy, 22 de febrero del 2022, el tenedor del título puede irlo a cobrar dentro del año. Es decir, hasta el día 21 de febrero del 2023. El que tenga un título donde diga letra de cambio a la vista va a tener que cobrarlo dentro del año a la fecha de su creación. Es decir, puedo llegar a cobrarlo mañana, pasado, en 2 semanas, en 3 semanas, en 6 meses, en 9 meses. Y no podrá decir el librador, no, tiene que esperar que se vence el año. Por eso dice a la vista. Debo de cobrarla dentro del año que siga a la fecha de su creación. 2, a cierto tiempo de vista. Entonces ya no va a decir a la vista, va a indicar, por esta única letra de cambio usted deberá pagar a 90 días de vista esta letra. Esta sí requiere de aceptación. Entonces aquí, en el numeral 2, citan el artículo 451 del Código de Comercio, porque la aceptación es obligatoria. En las demás no, solo en esta es obligatorio. Entonces, al momento en que me firma de aceptado y pone la fecha 6 de septiembre del 2022, ahí empieza a correr los 90 días que le di, los 3 meses que le di, o los 3 años que le di. Ahí empieza a correr su plazo, pero lo cobré, fui a poner a la vista dentro del año siguiente. Entonces, firma de aceptado y debo de pagar dentro de los 90 días, dentro de 2 años, dentro de 3 años. A cierto tiempo debería decir de vista. En la tercera posición dice a cierto tiempo de fecha. Allí no requiere de aceptación. Ahí simplemente decir, 3 meses deberá pagar esta letra de cambio. Es como que fuera día fijo, pero debe cobrarlo dentro del año que siga su vencimiento. A cierto tiempo, fecha. Veamos el artículo 444. Establece. Si una letra de cambio se libra a uno o varios meses fecha o vista, vencerá el día correspondiente al de su otorgamiento o presentación del mes en que deba efectuarse el pago. Si dice a 3 meses, entonces ya cuento. A partir de hoy, 22 de febrero, marzo, abril, mayo. 3 meses para pagarlo. Entonces ahí me abrió la posibilidad. Se lo presenté dentro del año, sí, pero le estoy dando 3 meses. Ahí no requiere de aceptación. Y la última es a día fijo. Páguese el 15 de mayo del 2022. Punto. Páguese el 15 de septiembre del 2030. Punto. Está indicando el día, la fecha, el año, el mes en que debe pagarse. No puede llegar antes ni puede llegar después. Tiene que llegar ese día. O puede llegar 2 días antes o 2 días después. Porque si no lo hace, su derecho caducó. Ya no tiene derecho a accionar. Entonces plantea la acción cambiaria directa o la acción cambiaria de reversa. Peor, si es a día fijo y pusieron letra de cambio con protesto, deberá levantar ese protesto ese día
o dentro de los 2 días siguientes. Si no lo hace, su derecho caduco. Entonces, dará lugar a la otra parte para que cuando la demanda, le dice, señor juez, vengo a plantear la excepción de caducidad porque debía haber protestado esa letra. Es que señor juez, no me fijé que ahí decía con protesto. Se va con todo y abogado que planteó la demanda. Entonces, la acción cambiaria es para hacer valer mi derecho en la vía procesal. Que la voy a plantear en la vía directa o en la vía de regreso. Y voy a repetir, vía directa cuando la presento contra el librado o deudor y su avalista, si es que tiene. Y en la vía de regreso contra el resto de firmantes, que no es el librado ni los avalistas, sino son los endosantes, endosatarios y librador. Vía de regreso. Si dentro de todos ellos, excepto el librado y el avalista, paga un endosante, entonces este endosante va a ir en derecho de repetición a cobrársela al librado, al avalista o al resto de endosantes y endosatarios, porque son solidariamente responsables. Él pagó y la ley indica qué es lo que puede irles a cobrar. Entonces, la acción cambiaria es el acto procesal por el cual el tenedor del derecho hace valer su acreeduría sobre el título de crédito. Regresemos al 630. Y voy a repetir. El cobro de un título de crédito dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito, salvo que el protesto fuere legalmente necesario. Salvo. Si es necesario el protesto, entonces tengo que acompañar el testimonio del acta de protocolización. Pero ahora regresemos al 615. ¿Cuándo voy a ejercitar la acción cambiaria? La voy a ejercitar en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial, cuando es necesaria u obligatoria la aceptación. Vuelvo a repetir. Cuando es obligatoria la aceptación. 2. Este 2 es lo usual. En caso de falta de pago o de pago parcial. Y 3, que casi nunca se da. Cuando el librado o el aceptante fueran declarados en estado de quiebra, de liquidación judicial, de suspensión de pago, de concurso o de otra situación equivalente. Entonces, aquí, si ven ustedes en el título tercero, indica del procedimiento o de los procedimientos de la acción cambiaria. Plantea la demanda, le corre la audiencia a la otra parte. ¿Qué debe de hacer Adalia del Carmen, la parte demandada? Adalia del Carmen, supongo que no está en clase. Bien. María Raquel. María Raquel. Miren, muchachos, o escuchen, muchachos. Deben de prestarle atención a sus estudios. Y con todo respeto voy a decir esto. Si están trabajando, qué bien. Pero prestenle atención a sus clases. No puedo estar haciendo las dos cosas a la vez. Porque no las hago bien.
Y si quiero llegar a ser abogado y notario, debo dedicarme a eso en su momento, a estudiar. Si hay clases, pues voy a clases. Pero no me vayan a decir que se están examinando y están trabajando a la vez, porque no va a ser así. Sobre todo ustedes ahora con esta pandemia, que se ha hecho necesario recibir clases por este medio, con el cual yo soy totalmente en desacuerdo. Porque no es lo mismo la clase presencial a esta clase virtual. Porque aún así, fíjense, preguntamos y no participan. Y están detrás de un computador o de su teléfono. Van a esconderse detrás del teléfono cuando está en una audiencia, en un tribunal o en un proceso arbitral. No. Ya sean como jueces fiscales o como abogados, asesores, lo que fuesen. No. Participen. Participen. Antes voy a preguntarle, Carlos Ignacio, antes de seguir la clase, ¿satisfice su interrogante o tiene algo más, Carlos Ignacio? Licenciado, fíjese que me quedó perfectamente bien explicado el caso, ya que tenía bastante duda en ese sentido. Yo quisiera aportar que posteriormente de plantear la acción cambiaria con respecto a lo que, por eso le digo, y ahora ya tengo más claro el panorama, de que al momento de que se plantea la acción cambiaria, obviamente el demandado va a venir y va a interponer sus excepciones. Y usted lo acaba de decir, son excepciones perentorias. Posteriormente ya viene el periodo de prueba, que obviamente se va a notificar antes la demanda, ¿verdad? Sí. O antes de plantear las excepciones perentorias, obviamente el demandado tuvo que haber sido notificado. Sí. Luego viene el periodo de prueba, se me olvidaba que eran 5 días, perdón, Eli. Sí. Luego viene el periodo de prueba y entonces ya el juez, con la crítica razonada y todo lo que debe conocer, o mejor dicho, saber el juez, pues viene y emite su respectiva resolución, ¿verdad, licenciado? Sentencia. Así es, Carlos Ignacio. Sí. Gracias, Carlos Ignacio. Licenciado, buenas tardes. Disculpe Buenas tardes, Evelyn. la garganta. Solo tengo una duda, perdone la ignorancia, en el artículo 617 que dice el último tenedor, en el numeral 4, la comisión de cambio entre la plaza en que debería haberse pagado y la letra de cambio y la plaza en que se le haga efectiva. Perdone, ¿a qué se refiere esa plaza? No le entiendo, disculpe. La plaza es lugar, país, departamento, municipio, zona. En este caso se está refiriendo a que si el título de crédito contiene una cantidad de dinero, pero no en quetzales, sino en dólares o en pesos mexicanos, se tendrá que hacer la equivalencia al tipo de cambio que establece la ley de banco, que establece el Banco de Guatemala día con día. ¿A cuánto está el dólar actualmente? Entonces usted va a quetzalizarlo. Vengo a demandar a Ovidio Parra por la cantidad de 50,000 quetzales equivalentes el día de hoy, según el reporte del Banco de Guatemala, a 150,000 quetzales. A eso se refiere la ley. Gracias, es muy amable. El día de la plaza. Bien. Entonces, la parte demandada va a contestar la demanda en sentido negativo, 1. 2. O se puede oponer a la demanda y en cualquiera de los casos interponer las excepciones del artículo 619, no del Código Procesal Civil y Mercantil, sino esta del 619. Este 619. Sí. Con relación, sí, licenciado, con relación a la incompetencia del juez y la falta de personalidad del actor, eso sí no sería planteado como perentoria, ¿verdad? Como una excepción perentoria. Pues fíjese que tendrá que resolverlo en sentencia.
el juez. Ah, ya, va. Gracias, licenciado. Aquí todas estas excepciones son planteadas. Claro, hay duda, ¿verdad? Respecto a la primera, es la incompetencia del juez. Entonces, lo mejor es que lo resuelva y indique el juez. No soy competente. Pero, ¿en dónde podría estar la salida? Es que el juez, cuando se le presenta una demanda, él mismo debe indicar que es competente o no. Si debí recurrir al juzgado de primera instancia civil, pero me equivoqué y lo planteé en el juzgado de paz civil, el juez va a rechazar la demanda y decir incompetente. Esta excepción podrá él de una vez decir, con lugar la incompetencia, remítase el autor por economía procesal. No así en cuanto a la falta de personalidad. En la falta de personalidad, la parte demandada tendrá que comprobar que él no es la persona que dice el demandado que es, el demandante que es. Sí. Yo pues vengo a plantear la falta de personalidad porque yo no tengo ninguna relación subyacente como Videopar. Yo no le debo a él absolutamente nada. Pero esto lo tendrá que dilucidar durante el proceso. Porque fíjese que en la letra de cambio, si ustedes ven allí en la letra de cambio, indica que solamente puede constar el nombre del librado. El nombre del librado. Entonces yo puedo meterme a emitir 100 letras de cambio a nombre de cualquier persona. Solo lo localizo y lo demando. Y van a decir, bueno, ¿y cuenta de quién? Por eso es importante la relación subyacente. Acreditar que realmente soy la persona que debe ser. Licenciado, perdone, buenas noches. En ese caso se puede tomar, por ejemplo, lo que usted nos había dicho, el menor de edad. Tiene el mismo nombre, los mismos nombres y el mismo apellido primero del papá. Sí. Ahí se podría dar ese caso. La falta de personalidad, es el ejemplo que anteriormente, ¿verdad? Que en las clases anteriores. Que viene, lo voy a repetir. Lo voy a comentar en dos cuestiones. Lo voy a repetir. El hijo menor de edad de 17 años libró una letra de cambio. Viene la parte beneficiaria y se percata que es menor de edad. Plantea la demanda. ¿A quién le van a notificar? Al menor de edad. ¿Puede contestarle la demanda? No. Pero puede decir quien es representado por su papá. Y eso no es así. Porque quien libró la letra de cambio fue un menor. Y vamos a ver, conforme vamos desarrollando del 619, lo vamos a explicar. Licenciado, perdone, otro caso, se podría dar también de que ya la persona ya no es menor de edad, tiene 18 años, pero igual tiene el mismo nombre, apellido que el padre. O en caso la madre, ¿verdad? Siendo mujer. Se podría ahí dar ese caso, que es la personalidad, porque, por ejemplo, el hijo de mala fe se hizo pasar por el padre. Sí, esto lo habíamos dilucidado ya Mónica Paola en las clases anteriores. Y yo le di mi criterio, lo voy a repetir ahora, pero déjeme terminar con los casos. Plantea la demanda y demanda al papá por virtud del título que libró el hijo. Y el papá va a plantear la excepción de falta de personalidad, por decir, yo no tengo que ver nada como Videopar. Mi hijo es mi hijo, cierto, pero él es otra persona. ¿Verdad? Planteo la excepción de falta de personalidad. 2 o 3. Puede ser que sean homónimos. Entonces plantea la falta de personalidad y dice, mire, es cierto, los nombres son iguales, pero no soy la persona que le debe a Videopar. Pero tengo que probársela al juez que yo no soy la persona que él dice que soy, sino que hay un homónimo. 4. Mónica José dice, bueno, Mónica Paola dice, bueno, pero ¿qué sucede si ese menor de edad al siguiente año ya es mayor de edad? En mi criterio, pues mi criterio,
Si bien él era menor de edad en ese entonces, ya no lo es cuando le van a notificar la demanda. Él ya es mayor de edad. Puede él venir a decirle, por supuesto, al juez, sí, señor juez, yo la libré, pero cuando yo la libré, era menor de edad. Pero esta es su firma, sí. ¿Usted le debe a Ovidio para esa cantidad? Sí. ¿Usted ahora es mayor de edad? Sí. La fecha de vencimiento de la letra fue el 31 de enero del 2022. Si usted ya era mayor de edad cuando se le fue a cobrar, sí. No hay nada que discutir. Él es el que es. Habiendo librado la letra de cambio siendo menor de edad, pero cuando se le puso el título a la vista y le dijeron paga, ya era mayor de edad. Ahora, si llegan a cobrarle, que sería el quinto caso, si le llegan a cobrar, pero todavía es menor de edad, no pueden cobrar. Porque él todavía es menor de edad. Y solo pueden obligarse los mayores de edad. La pregunta, Mónica, sería, ¿puede un papá en representación de un hijo menor de edad librar una letra de cambio? Sí puede, licenciado. ¿Es su fundamento, Mónica Paola? Lo busco, licenciado, un momento. ¿Alguien puede coadyuvar a la respuesta para Mónica Paola? Buenas noches, licenciado. Sería el Buenas artículo noches, 447. 400. ¿Cuál 47. artículo? 447. 47 del Léalo. Código de Comercio. Léalo. La letra de cambio puede librarse a la orden o a cargo de un tercero o el mismo librador. En este último caso, el librador quedará obligado como aceptante si la letra fuere librado a cierto tiempo vista. Su presentación solo tendrá el efecto de fijar la fecha de su vencimiento. Respecto de la fecha de presentación, se observará en su caso lo dispuesto por el artículo 452 de este código. Pero fíjese, Arnoldo, que es cierto lo que usted dice, pero cuando las dos personas son capaces mayores de edad. Hay excepciones. Podrían haber excepciones, Mónica Paola. Pero la ley establece que ningún padre puede obligar a los hijos a menos, fíjense bien, que exista un juicio de utilidad y necesidad. Pero cuando el padre ejerce la patria potestad, en virtud de que hay negocios que le quedaron a ese menor. Dos, cuando hay tutorías, o cuando mejor dicho hay tutela. De lo contrario, no. Y recuerden, en el Código Civil solamente pueden obligarse los mayores de edad. Y en casos especiales, los tutores, pero es a través de un juicio de utilidad y necesidad, es decir, que el juez autoriza. Entonces, imagínense, Mónica, ahora, que yo debo dinero a varias personas y no les puedo pagar. Y les digo, ¿saben qué? Voy
Voy a firmar esos títulos en nombre de mi hijo. ¿Qué tiene que ver mi hijo ahí menor de edad? Nada. Absolutamente nada. Mónica Paola, ¿lo encontró? No, licenciado, la verdad. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Usted no puede obligar a sus hijos a obligaciones. No pueden. Pueden haber excepciones y esto lo tuvieron que haber aprendido en Mercantil 1. ¿Puede un menor de edad, ahorita Darling Violeta, puede un menor de edad ser socio de una sociedad mercantil? 1. 2. ¿Puede un menor de edad ser propietario de empresas individuales? ¿Tiene alguien la respuesta? Yo considero que sí se puede por medio de la representación en los casos de herencia, suponiendo de que, por ejemplo, el papá haya fallecido y haya dejado, por decir algo, de heredero universal a su menor hijo. En ese caso, por medio de un representante, él podría asumir, digamos, la propiedad de esa empresa. Perdón. Por lo menos en ese caso, yo recuerdo una situación similar, pero creo que sí tienen que ver también si la empresa ofrece algún beneficio a la sociedad. Creo que recuerdo en algún momento como que salió a la luz eso, pero no estoy muy segura y no le puedo decir un artículo, perdón, un artículo preciso. Doctor, Sí. aquí hay un punto bien importante. Con respecto a la respuesta de Evelyn, ella dice que ella considera que sí. Y hay otro compañero acá, Luis Fernando Estrada, que dice, los menores no pueden adquirir obligaciones, solo derechos entonces. Así es. Vámonos retrocedamos un poquito al derecho civil y recordemos de la capacidad. ¿Se recuerdan que hemos hablado de eso? Personalidad jurídica, todos los seres humanos lo tenemos. Pero la capacidad se va a dividir tanto en capacidad de ejercicio como en capacidad de goce. Los menores de edad pueden adquirir una capacidad relativa, exactamente, Efraín. Estamos hablando acá, y Luis Fernando, de una capacidad relativa. Hay casos, jóvenes, en que los menores de edad, y voy a traer este tema a colación para relacionarlo, hay casos en los que menores de edad a una determinada edad pueden decidir con quién de los padres estar, en el caso de separación de los padres. ¿Sí? Eso está en su Código Civil. Los menores de edad, fíjense, pregunta de su examen parcial. ¿Pueden constituir sociedad los menores de edad? Aquí no vamos a responder nosotros diciendo yo considero, no. ¿Qué es lo que la ley establece y qué es lo que usted ha aprendido? Entonces vamos a ir manejando la seguridad en nuestra respuesta, ¿vieron? La ley claramente en la pregunta que el doctor hizo, claramente establece en el artículo 20. Fíjense, el tutor y el guardador no pueden constituir sociedad con sus representados. Entonces la pregunta es esta. ¿Puede un tutor y un guardador constituir sociedad con su representado? No, porque ahí está en la ley. No puede, salvo que ya haya terminado la minoría de edad. Ahora vámonos a los menores e incapaces. Por los menores e incapaces, artículo 22, solo podrán sus representantes constituir sociedad. Entonces la pregunta que les podemos plantear es, o incluso en su examen profesional, ¿puede un menor de edad o un incapaz formar una sociedad anónima, una sociedad X? La ley claramente establece que no, solamente con sus representantes, pero antes debe existir dos postulados. Uno, debe existir una autorización judicial por utilidad comprobada y la responsabilidad de los menores incapaces deben ser limitadas al monto de su respectiva aportación.
Esa es la respuesta correcta. Si usted dice sí, fíjese, ahí se metió en un gran problema, porque la ley está estableciendo que no, pero da la misma ley la propia salida. Así es como en la respuesta clara que ustedes deben responder. Ahora quiero hacer una acotación. Ustedes no estuvieron con nosotros el semestre pasado, entonces quiero por favor que en el artículo 1 de su Código de Comercio, no en el cuaderno jóvenes, sino en el Código de Comercio, anoten ahí por favor en su artículo 1, supletoriedad. Supletoriedad. Y anotan, por favor, la base constitucional del derecho mercantil es el artículo 43 de su Constitución Política. Artículo 43. Fíjense, jóvenes, que este artículo 1 ha dado varias aristas para una interpretación. ¿Por qué? Se los voy a leer. Los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código. ¿Cuál código? El Código de Comercio. Y en su defecto, por las del derecho civil. Entonces, miren, el derecho civil es un universo. Y hablando de temas de supletoriedad, jóvenes, cuando nosotros queremos, digamos, hay algún vacío, digamos, en el Código de Comercio, ¿nosotros nos vamos al derecho civil, jóvenes, o nos vamos al Código Civil? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Mónica. Para el tema de la Sí, supletoriedad, licenciada. ¿a dónde nos vamos? Al artículo 43 de la Constitución Política. Cuando hablamos de mire, aquí le estoy dando la base constitucional, ¿verdad? Ahí está la base constitucional del derecho mercantil, los invito en su momento a leerlo. Pero cuando hablamos de supletoriedad, el código establece, se regirán por las disposiciones de este código y en su defecto, si no encontramos una solución en el Código de Comercio, ¿a dónde nos vamos? Al Código Civil. Entonces, ¿por qué la ley indica derecho civil? ¿No les parece a ustedes que aquí hubo algún problema de redacción por parte de los legisladores? Yo no voy a buscar la doctrina del derecho civil, yo voy a ir a buscar mi código civil. Entonces anoten ahí, jóvenes, tachen la palabra derecho y anoten código civil. Ahí es donde se va a manifestar la supletoriedad. Miren, cualquier problema que haya acá, que no podamos resolverlo con el Código de Comercio, nos vamos a ir supletoriamente a lo que establece el Código Civil. Y procesal civil también. Procesal civil, doctor. Que se aplicarán e interpretarán con los principios que inspira el derecho mercantil. Ahora pregunto, nosotros sabemos que el derecho viene de una fuente, ¿verdad? Entonces, los principios que el derecho mercantil entonces inspira principios, jóvenes, o los principios son la base del derecho mercantil. Estoy en el artículo 1 del Código de Comercio. Voy a preguntar de nuevo. ¿El derecho mercantil es la base de los principios o los principios son la base del derecho mercantil? Volvamos a leer la última parte. Y en su defecto por las del Código Civil que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. ¿No será que son los principios que inspiran, con una N al final, miren la diferencia, los principios que inspiran el derecho mercantil? El derecho mercantil tiene sus propios principios, tiene su propia fuente. Entonces anoten ahí, jóvenes, con los principios que inspiran, agreguen una N a esa palabra, el derecho mercantil. Así es como se despliega la supletoriedad. ¿Sí nos quedó claro, jóvenes? Y es bien importante que anoten en el artículo 1 la base constitucional del derecho mercantil, que es el artículo 43 de la Constitución Política. Doctor. Gracias. Bien, para ilucidar todo esto con Mónica Paola. Vean los artículos 6 y 7 del Código de Comercio. Haciendo relación a lo que estaba diciendo también la profesora. El artículo 6 establece
Tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que, conforme al Código Civil, son hábiles para contratar y obligarse. ¿Ya? De acuerdo al Código Civil. Y vean este artículo 7, para Evelyn. Cuando un incapaz adquiere por herencia o donación una empresa mercantil, o cuando se declare en interdicción a un comerciante individual, el juez decidirá con informe de un experto si la negociación ha de continuar o liquidarse, o en qué forma, a no ser que el causante hubiera dispuesto algo sobre ellos, en cuyo caso se respetará la voluntad en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del juez. ¿Puede ser comerciante un menor de edad incapaz? No, pero sí puede llevar a cabo actos de comercio. Por eso es importante, cuando iniciaron ustedes el derecho mercantil, es establecer qué es un acto de comercio, qué es un uso de comercio. ¿Cuándo es comerciante y cuándo no puede ser comerciante? Ya sea individual o comerciante social. Y si un menor puede ser socio de una sociedad, dice, sí puede serlo, pero con autorización judicial. Lo mismo está indicando aquí el artículo 7. Sí, pero él va a decidir, el juez, si conviene seguir en el negocio. Ya sea por un proceso intestado o ad intestato. Esto nada más que nos sirva de referencia porque esto lo tenían que ver ustedes estudiado. Pero vayamos, ya se nos está haciendo tarde, vamos al 619 y vamos a correr. En el 619 entonces están las excepciones que deben de plantearse. Llegan ante ustedes y dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? Ustedes primero tienen que leer la demanda y examinar paso a paso el título de crédito. Si era necesario aceptarlo, si era necesario contestarlo, si se presentó en tiempo o no se presentó en tiempo, si el monto se pagó o no se pagó, por qué medio se hizo, etc. Si él firmó o no firmó. Veamos el 619 entonces. La falta de personalidad la vimos. El tercero, la que se funde en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título. Entonces, yo vengo ante el señor juez y le digo, contesto la demanda de sentido negativo e interpongo la excepción de que yo no firmé el título. Tengo que comprobarlo. Y esto se va a establecer hasta en sentencia. Pero en el periodo de pruebas yo tengo que aportar el medio de prueba dactilográfico. Vea, esa no es mi firma. Yo no firmé el título para dejarme afuera. Cuarto, el hecho de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título. Era lo que planteaba Mónica Paola. Yo era menor de edad, señor juez. Sí, pero el momento del cobro no era menor de edad. Pero esto ya es un criterio mío. Y acuérdense que según las reglas de interpretación de la ley del organismo judicial, está la forma de resolver en forma ética. ¿Verdad? De acuerdo a los principios generales del derecho, de acuerdo a la ley, ¿verdad? Pero está también la forma de resolver en forma ética, en forma justa. Entonces, no necesariamente el derecho es justo, o mejor dicho, la ley es justa, puede ser injusta. ¿Verdad? Haciendo las cosas lo castigan, o haciendo no las cosas lo castigan. 5. La falta de representación, 1, o de facultades suficientes de quien haya suscrito el título a nombre del demandado. Voy a plantear 2. 1. Soy representante de una sociedad anónima. Si me dieron facultades para firmar título, la sociedad se obliga. Pero si no me dieron facultades para firmar títulos de crédito y los firmo, yo soy responsable en lo personal. Aún así hay acreditado la representación. Pero por eso es importante. En el órgano de administración está el consejo de administración, el presidente, el consejo de administración, el administrador único, ¿verdad? Y los gerentes. Entonces es importante que en el acta notarial se haga constar cuál es el objeto de la sociedad
¿Y cuáles son las facultades que otorga? Yo pensando que soy gerente de la Curazao, ¿puedo firmar títulos de crédito cuando no me han otorgado tal facultad? ¿Verdad? Entonces, ahí voy a ser responsable en lo personal. Pero si tengo facultades de acuerdo al nombramiento, no hay problema. Facultades. 6. Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título debe contener y la ley no presume expresamente. ¿Qué quiero decir con eso? Reviso el título de crédito. Le faltó el nombre del título, el derecho que incorpora, y peor si le faltó la firma. No es válido. Pero si además del 386 se omitieron los requisitos ¿Tienen problema para escuchar? No a todo, licenciado, yo escucho bien. ¿Se escucha bien, Lick? Bien. Es que aquí están... Perdón, Lick, a mí sí se me está entrecortando un poquito, no sé si solo es mi internet o... Yo sí escucho bien. Pero sí, a mí sí me... Sí, puede ser su internet, William Alberto. Sí, puede ser su internet. Yo escucho bien, claro, doctor. Sí, gracias. Entonces, si omito los requisitos generales o alguno de los generales, pero peor, si omito algún particular, como sucede con la letra de cambio, que tiene 3 particulares, además de los generales, voy a plantearlo. Por eso es cuando ustedes vean la demanda, tienen que leer bien si el título de crédito tiene todos esos requisitos. Si no, plantean esa excepción. 7. La alteración del texto del título sin perjuicio de lo dispuesto respecto de los signatarios posteriores a la alteración. Puede ser que alteré, quise borrar la cantidad, o se borró la cantidad, o lo taché y puse otros. Entonces hay una alteración del texto. Y aquí la ley indica, por los que se alteraron primero, hacia adelante, por lo no alterado, y los otros por lo alterado. Puede ser que esa alteración no sea necesariamente tachones, testados, sino que sean borrones. O puede indicar, este título ya no es por 50,000 quetzales, sino es por 25,000 quetzales. Entonces, por 100,000 se obligan los anteriores y por 25,000 los posteriores. Alteración. Entonces, la alteración no la entiendan necesariamente porque se tachó o se borró, sino porque se cambió la forma de pago, se cambió el monto, ¿verdad? O la fecha en que debía pagarse. 8. Las relativas a la no negociabilidad del título. ¿En qué consiste esto? ¿Ustedes han visto que a los cheques les ponen algunos no negociables? A cualquier título de crédito ustedes pueden poner no negociable. ¿Qué hacen con la no negociabilidad? Es que el título siga circulando. Si alguien endosa aún con esta nota de no negociable, se entenderá que es una cesión ordinaria y el título es ineficaz como título. Entonces nos tendremos que ir al Código Civil para resolver que nos paguen a través de ese medio, porque el título ya es ineficaz, se perjudicó. Si le indican no negociable, ustedes ya no pueden negociar el título, ya no puede circular el título. Por eso, si les dan a ustedes un cheque no negociable, solamente ustedes pueden cobrarlo, no pueden endosarlo. Si se lo entregan a otra persona, esa otra persona va a tener problemas. Entonces, solamente debe ser cobrado por la persona indicada en el título. 9. Las que se funden en la quita o pago parcial, siempre que consten en el título. ¿Qué es quita? Es cuando se ha pagado en forma parcial el título. Señor juez, vamos a plantear la excepción de que pagué este título en el 50%, no en la cantidad que él dice. Y lo debe de acreditar. 10. Las que se funden en la consignación del importe del título o depósito del mismo importe hecho en los términos de esta ley. Ya decíamos, no me llegaron a cobrar. Yo soy un hombre honrado, deposito el dinero en un banco o deposito el dinero en consignación en un tribunal. Le voy a acreditar que él no llegó a cobrarme, pero yo sí sabía que le debía, él no llegó a cobrarme, no lo encontré, entonces lo consigné. Ese es un juicio
Entonces, es un incidente, de acuerdo a la ley del organismo judicial. 11. Las que se funden en la cancelación judicial del título o en la orden judicial de suspender su pago. Ojo, esta cancelación no se refiere a que pague el título, sino que deje sin efecto el título. Localícenme ahí la reposición, cancelación, reposición y reivindicación de los títulos de crédito. Ahí citan del artículo 632. Esto lo vamos a ver más adelante. Esto no va a ser materia de examen, ¿verdad? Del Código de Comercio. Al 654. Aquí es no cancelar, no pagar el título, sino se refiere a dejar sin efecto el título. Lo vengo a cancelar porque se me perdió, porque está roto, porque me lo robaron, ¿verdad? Entonces lo dejo sin efecto. 12. Las de prescripción o caducidad, punto. Si no protesté en tiempo el título, caducó mi derecho. Si no lo presenté en tiempo, caducó mi derecho. Si dejé pasar más de 2, 4, 5 años, prescribió mi derecho. No puedo cobrarlo. ¿Qué sanciona la ley entonces con la prescripción? La falta de interés del poseedor del título. Bien, muchachos. Espero que esto haya ayudado más en la clase. Sí, Doctor, solamente tengo la inquietud de saber si los alumnos les ha quedado claro lo que es el representado aparente. Si no tienen dudas al respecto, doctor, tú dirás Sí. si terminamos la sesión. El representado aparente es cuando alguien firma, ¿verdad? Y no se les olvide, ¿puedo firmar yo un título de crédito por otra persona? Sí, pero que sea a ruego. 1. 2, ¿puedo firmarlo? Sí. Sin necesidad de ruego, sí. Pero me veo en peligro de que el verdadero obligado, no vaya a ratificar el título. Si no lo ratifica, yo soy responsable. Y en el caso del representado aparente es cuando mis funciones, ¿verdad? A través de una relación de trabajo o de un mandato o de un nombramiento, yo firmé por otro, por virtud de un documento. Les puse el ejemplo, y valga otra vez el ejemplo. Cuando un factor está encargado de un almacén y él se encarga de abrir, cerrar, pagar y cobrar. Es un representado aparente. Bueno, muchachos, les deseamos buenas noches y hay que seguirse cuidando y buena suerte y que estudien para sus exámenes. Una pregunta.